Bienvenidos a Shout It Out. Este es el podcast del Centro Cristiano Hispano. Soy su pastor, Jerónimo Pérez Jr. y qué bueno que está con nosotros el día de hoy. Como todas las semanas, cada martes y cada jueves nos encontramos aquí y hoy tengo un invitado especial. No se pierda la próxima semana, cada día que estamos aquí tenemos algo nuevo que presentarle. Hoy vamos a regresar a hablar sobre misiones y tengo un invitado especial. Es otro joven de nuestra iglesia que también estuvo en el viaje misionero a Brasil. Así que vamos a platicar con él un momento. Recuerda también, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico y así interactuar. Y si te gustaría algunos temas que también pudiéramos estar tocando aquí, eres bienvenido. Bien, Carlos, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué te hizo ir al viaje misionero? Honestly, it was like just a big perspective change in like the Holy Spirit. Era tener una diferente perspectiva y un cambio acerca del Espíritu Santo. Yeah. ¿Y cómo se cumplió? ¿Cómo tú dijiste que tenía una expectativa? ¿Lo pudiste ver? ¿Se cumplió el cambio? Okay, yeah. So the way it changed from here, like the way I saw the perspective change was just that just seeing the way he worked in places I was unfamiliar with and seeing the ways he was able to use me. Ok, en la forma en que el Espíritu Santo trabajó, la forma en lugares que no conocías y también cómo te cambió a ti mismo. Tremenda reflexión que acabas de tener. Y ya que mencionaste eso, ¿qué son los cambios? ¿Cómo viniste cambiado? ¿Qué puedes decir que fue uno de los mayores cambios en tu vida? Well, I'd say the biggest change was honestly just being able to listen to what the Holy Spirit was telling me. Tener la capacidad de escuchar lo que el Espíritu Santo te estaba hablando. And in like the context, it would be when I was talking to the people over there. Y cuando estabas hablando con las personas allá. Ajá. Yeah, and just being able to obey what he was saying and like not being scared to speak what he was telling me. Y no tener el miedo, el temor de hablar lo que el Espíritu Santo te estaba diciendo que les dijeras. Tremendo. Me llama mucho la atención que esa fue tu experiencia personal y cómo te cambió. Y ahora viene una pregunta grande. ¿Cómo puedes aplicar eso ahora que has vuelto a tu país, ahora que estás en tu familia, ahora que estás aquí con tu iglesia? ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo puedes, eso se convierte en una realidad ahora? So for that, like, I'd say the biggest change I could do now that I'm back here is just being more willing to do what the Holy Spirit asks of me. Creo que la forma que mejor puedo yo llegar a aprender es estar más dispuesto a obedecer y hacer lo que el Espíritu Santo te dice. Because usually I'm more of someone that likes to stay in like the background, like I'd stay on the worship team or I'd help out with like the cameras or stuff like that. Porque usualmente me gusta más bien quedarme en la parte de atrás, que no se note mucho. Yeah, but now I feel like God is really just telling me to be more out there and to be able to, even like this, just be able to share my experiences with him. Y ahora siento que el Señor me está diciendo, no, tienes que presentarte y inclusive hacer algo como esto que estamos haciendo ahora mismo. Bueno, te felicito y gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros. A ver, cuéntanos un poco vamos a cambiar un poquito en relación a lo que estamos hablando, porque aquí hablamos de todo. La experiencia a nivel personal como persona en el aspecto de lo que te sorprendió, no te gustó, lo que fue normal, algo que te impactó mucho. I'd say something that impacted me a lot, that was like scary at first, was like the living situation. Algo que me impactó mucho y que me asustó mucho fue la situación de cómo ustedes estaban viviendo, cómo la gente vivía. I guess how we were living first. En dónde ustedes estaban hospedados. Yeah. A ver, cuéntanos un poco, aunque Alex y Sara nos han contado un poquito, pero cuéntanos tu experiencia personal. Well, I'd say it was mostly scary for me at the beginning because the first day that we got onto the houseboat, I got really sick. Mi experiencia fue un poco bien difícil porque la primera vez que
llegué el primer día, donde entraron al bote, donde vino, se convirtió en su casa, el lugar donde estaban hospedados, te enfermaste mucho. Yeah. And or it affected how I felt like the trip was going to go for the rest of the time. Y afectó mi manera de pensar en cómo iba a ser el resto del viaje. Y entonces, ¿cómo pudiste cambiar eso? Honestly, it was when we started talking to, or when we started ministering, that like all that stuff, like I just didn't really care about it anymore. Like I knew that the Holy Spirit was giving me strength to be able to go through all these things. Bueno, sentí que el Espíritu Santo me estaba dando la fortaleza y entonces no estaba pensando en eso cuando estábamos evangelizando. Eso quiere decir que tú fuiste a hacer el trabajo misionero aún sintiéndote mal físicamente, enfermo. Yeah. Wow. Y algo que te gustó mucho, cuéntame. Seeing the joy of the people there. Like, because I didn't really think about it much over here, but I knew we were going to these tribes or like these communities, and, or do you want to? Sí, déjame traducir. Él dice de que lo que le impactó mucho es el gozo que tenían las personas ahí, que sabían de que iban a ir a la selva, a encontrarse con tribus, diferentes clases de personas que no tienen todo lo que ustedes tienen, pero... Yeah, but like even though they didn't have as much as we have here, and like sometimes like they have to go out to hunt for their own food, or they have to travel like hours just to go to the nearest hospital, like they're just full of so much joy, and it was just something honestly like very uplifting to see. Algo que me levantó mucho, que me impactó y me bendijo mucho es mirar de que el gozo, como mencionó ya, el gozo de que ellos tienen, a pesar de que para ir tal vez a alguna tienda tienen que viajar varias horas, para ir a un hospital tienen que viajar varias horas, pero todo esto lo hacen con ese gozo y eso te impactó. Ahora, ¿cómo lo estás aplicando para tu vida entonces? I've just been really seeing the small things that, and even the large thing that God has been doing in my life, like how He's provided for me in my house, and just all the different things He's done in my life. Si es que he estado viendo cómo ahora Dios, me he fijado más cómo ahora Dios, cómo Él ha provisto para mí, para mi familia, inclusive en las cosas pequeñas o en las cosas grandes, cómo Dios ha estado ahí presente y eso me ha ayudado muchísimo. Y entonces eso te ha llenado del gozo. Yes. Algo más que de experiencia, algo que ¿te tocó hablar a ti en algún momento o al grupo o a las personas? Yeah. ¿Sí? ¿Cómo fue ese momento? So I'd say, well, I'll give 3 different like instances that happened. Sí. So the first time was when we were doing our house-to-house ministry. La primera vez que me tocó hablar fue cuando estamos yendo de casa a casa, ministrando casa por casa. So at first, or before going on the trip, that was something that always like terrified me. I'm like, oh, I don't really like talking out or like speaking like a lot. Dice él, antes de ir al viaje misionero era algo que me asustaba mucho, de ir a hablar y tener que hablar. Yeah, but in one of the houses that we went to, I just felt very prompted to tell someone about my testimony. Y en una de las casas que entraron, dice que de momento sintió algo bien tremendo que le impulsó a compartir mi testimonio personal. And it, like when I was telling them, like I didn't feel any of like the fear that I would usually feel. Y mientras lo estaba diciendo, no sentí el temor que usualmente hubiera sentido mientras lo estuviera hablando con alguien, compartiendo. So that was the first instance. ¿Y cómo fue el cambio, antes de entrar, cómo fue el cambio? ¿Cómo miraste la reacción de las personas? Porque tú dices que sentiste que debías de hacerlo. Ahora, ¿miraste alguna reacción e impacto de tu testimonio en la persona? Well, actually, okay, so in Brazil, or I guess in the communities that we went to, En las comunidades que fuimos, they weren't really like very reactive people. Eran personas que usualmente no reaccionaban fácilmente. So like how sometimes like, or how I'm used to it, like whenever there's like a miracle or even something small, like we're always so happy, like we'll start jumping and we'll start like praising God. Por ejemplo, cuando miramos un milagro, que saltamos, gritamos en eso. A lot of times over there, they'd just be like, and they'll just smile and nod. Algunas veces en la forma que reaccionaban era nada más que sonreían o afirmaban con la cabeza. So yeah, so
And that was also actually another thing that I learned. Like, even when I'm sharing something like a testimony or speaking to someone, just knowing that I was able to obey the Spirit, and even if I don't see the immediate reaction, like I know He's going to do the work. Y es, muy bien, tremendo. Dice, esto fue otra cosa que aprendí, que dice que cuando estaba compartiendo lo que el Espíritu me dijo que compartiera, aunque confiara, aunque no mirara una reacción inmediata, pero confiara de que Él estaba haciendo la obra. Ok, vamos a la segunda momento que compartiste. ¿Dónde fue? So the second time was in our night services. So this was more, I guess, kind of like a church service, but just at night. So like invitaban a la comunidad. Yeah. Tenían cultos en las noches. En las noches tenían cultos donde invitaban a la comunidad para estar ahí. Yeah. So this was already a little bit later into the week, so I was already more comfortable with speaking. Y esto fue un poco, me tocó compartir en uno de estos cultos en una ocasión, pero ya habían pasado varios tiempos testificando, ya tenía más confianza. Yeah, so this is where I shared my testimony with the whole community instead of just the one person. Y en esta vez compartí mi testimonio con toda la comunidad en vez de una sola persona. Yeah, and it was just honestly something something that I was very grateful for. Y era algo que estaba agradecido. Because it was just the opportunity again to just share my testimony and not have that fear, like, because before the trip I prayed for boldness, or to be able to be bold, and I felt like He really answered that. Y algo que me gocé mucho es que podía compartir lo que estaba diciendo. Y dice Carlos que antes de ir al viaje misionero oró y le pidió a Dios que le diera valentía, valor, de no sentir temor o miedo, de compartir acerca de Él mientras estaba en el viaje misionero. Y habló durante uno de estos cultos. Muy bien. ¿Cómo miraste la reacción de las personas que nuevamente mientras compartías? Honestly, it was the same thing again. Lo like mismo, ok. Yeah. Muy bien. Y tienes una tercera oportunidad que compartiste. Yes. So this time, this was honestly the hardest one for me. Y dice que esta fue la más difícil para él con esta tercera vez que le tocó compartir. So I wasn't expecting it, but No lo estaba esperando. they actually asked me to preach in one of the night services. Y me pidieron que predicara en una de los cultos de la noche. And me, like, I've never preached before, so that was just like, when they first asked me, I was like, oh yeah, for sure, I'll do it. Y nunca he predicado yo, y cuando me dijeron que lo hiciera, dije, oh sí, no hay problema. But like afterwards, as the time kept ticking down, I started getting more worried. I was like, wait, what am I going to talk about? Like, what am I going to do? Y cuando el tiempo comenzó a pasar, como que de momento reaccioné y dije, ¿y ahora qué voy a hablar? ¿Ahora qué voy a decir? Bueno, cuenta. Yeah, so like the hours just kept going by down, and I was getting stressed out because I didn't know what to say or what to talk about. And honestly, like, I just wanted to tell my leaders, like, hey, I just want to give up, and like, can we have someone else do it? Y me estaba sintiendo muy mal, preocupado, pensativo, y hasta estuve a punto de decirle a mis líderes, lo siento, no voy a poder hacerlo, no voy a poder predicar, consigue a otro, busca a otro que lo haga. But one of the leaders that I was talking to, she pulled me aside, and well, before that, like, I want to just thank God for the leaders that they gave me, because the way that they were just able to pour into me was something very, like, it was amazing, and I'm very thankful for it. Dice que los líderes del cual él estaba bajo ellos, que le da gracias a Dios porque le ayudaron mucho durante este tiempo y está muy agradecido. Entonces uno de ellos lo llamó aparte, el líder tuyo te llamó aparte. Mm-hmm. And she was just telling me, like, or giving me encouragement that God was the one that, because they always go and they discuss about and they pray about who's going to be speaking at these night services. And both of our expedition leaders, they without discussing with each other, like, they both got me, yeah. Got you. Él dice que siempre se reúnen entre los líderes y escogen quiénes son los que iban a ser los predicadores de la noche. Y cuando llegó el momento, ni siquiera se hablaron entre ellos, pero dos de ellos vinieron y ya tenían el nombre de Carlos diciendo, él es el que va a hablar.
And so she was just encouraging me like y le estaba animando, that the Holy Spirit was the one that chose me for that day, and que that, fue el Espíritu Santo que lo había escogido a él para ese día, para que él predicara. and I was also not really sure what to preach about either. Y no sabía qué predicar, sobre qué predicar. But she was just like asking me like, oh, like what are some like scriptures or like things that you've been learning during this time? Y mi líder me dijo, ¿qué son los versículos que tú conoces o de lo que has estado aprendiendo durante este tiempo? And one of the ones that came to me was Psalms 23. Y uno de los que me acordé fue el Salmo 23. So like I opened my Bible and I was just looking through it, and then it was just like an instant like my mind just got blown. Y fui, busqué mi Biblia, dice, busqué Salmo 23 y comencé a leerlo y de momento es como que mi mente se miró con claridad, observó lo que Dios le estaba diciendo. Yeah, and from there like I just got like all this confidence back, and like seeing how like reading the psalm, I was like, or I got the words to be able to say. Y mientras leía el Salmo, entendí lo que debía de decir y eso me llenó de confianza para hacerlo. Pero eso tuvo la revelación del Espíritu Santo en el momento. And it was like 20 minutes before like, the service even started, so Oh, it wow. was. Dice 20 minutos antes de hablar, de predicar, de comenzar el culto, es que él recibió la revelación de parte de Dios. Y después de que, mientras comenzaste a hacerlo, ¿cómo te sentías? Mientras predicabas. I felt honestly so confident. Like, Me sentí seguro. yeah, like, or going up to it, I was a little scared. Like when I walked up, my stomach dropped, and I was like, ooh, I'm scared. Mientras estaba caminando hacia el lugar donde me tocaba predicar, cuando me llamaron, mi estómago estaba revuelto, pero después te sentiste seguro. Yeah, like once I opened the Bible and I started reading, like I was just very, like all that just went away, all the fear. Sí, cuando comencé a leer el Salmo 23, de momento todo ese temor se fue. Bueno, Carlos, qué experiencia más grande, maravillosa. Si te dieran a escoger, si regresáramos el tiempo y te dijeran a escoger con lo que sabes de ir al viaje misionero o ir a otro lugar, ¿qué escogerías? Or like if I'd go to like a different place or go back to Brazil, or ¿Ya? I'd say Brazil, because it was just honestly so life-changing for me. Bueno, muy bien, pues te felicito y espero que el Señor siga abriendo las puertas. Dice que Él regresaría a Brasil una vez más, a pesar de la experiencia que tuvo. Te felicito que Dios siga abriendo las puertas y yo creo que esto es el comienzo de algo aún más grande, aún especial en la vida de Carlos. Dios está usando a nuestra iglesia y cada uno de nosotros podemos ser sus instrumentos. Este es el reto que hemos querido transmitir durante estos primeros programas de Shout It Out. Queremos decirle, somos instrumentos de parte de Dios y no nos basamos en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestro dinero. Si Él abre las puertas, Él nos llevará en los lugares precisos. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guiará, nos dirá qué decir y Él es el que actuará a través de nosotros. Gracias, Carlos, una vez más. Gracias por lo que haces. Él también es músico, toca el trombón, toca la guitarra y ¿algo más tocas? No. No, bueno, pero está aprendiendo, yo sé. Y gracias por servir aquí en la iglesia. Bueno, hasta la próxima. Recuerden de comunicarse con nosotros aquí a nuestro correo electrónico y no se lo pierda. Comparta también, dale un like a nuestro podcast y compártelo con otras personas para que también ellos sean tocados de parte de Dios. Vamos a terminar con una oración en este día. Dios y Padre Celestial, te doy gracias por lo maravilloso que tú eres y lo que tú haces a través de nuestra vida. Nosotros no merecemos nada. Nosotros solo somos tus instrumentos. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a descansar en ti, ayúdanos a ser fiel a ti y ayúdanos a aprender de ti para que cuando lleguemos y tú nos llames al lugar donde vamos a compartir, puedas fluir tu presencia, tu espíritu y tu unción. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te bendigo en el nombre del Señor y nos veremos en la próxima.
Yep. Awesome.